Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un ensayo biográfico que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios y es la vida de Octavio Paz, el único mexicano que ha ganado hasta el momento un premio Nobel de Literatura. Obviamente, pues con esto lo digo todo, un verdadero infaltable en la literatura latinoamericana. Y por eso hoy, con mucho respeto y cariño, vamos a abordar muchísimos secretos sobre la vida de Octavio Paz, porque si bien es cierto, él fue obviamente un triunfador en el mundo de la literatura, fue un pésimo padre. Me recuerda muchísimo el caso de Pablo Neruda que hemos tenido en este canal y hemos comentado que a pesar de haber ganado un premio Nobel, él fue un muy mal padre porque dejó abandonada a una hija que tuvo porque ella nació con un retraso del aprendizaje, ¿no? Con hidrocefalia además, y pues él nunca se responsabilizó. Pues bastante parecido es lo que ocurrió con Octavio Paz y por eso vamos a develar esos secretos y obviamente vamos a abordar su faceta literaria, pero también su faceta humana, que es el objetivo de estos ensayos biográficos, porque yo siento que si nosotros no humanizamos las figuras de los escritores, cada vez menos personas los va a leer. O sea, esa idea de que la cultura debe ser muy parsimoniosa, que los escritores y las escritoras son gente muy seria, mucho de universidad, siento que más bien hace daño porque la nueva generación se siente distante de estos escritores. Entonces la idea de todos estos ensayos, siempre lo digo, es traer luces sobre la vida del autor o de la autora con respeto, con cariño. Ustedes saben que en este canal hemos hablado de errores que cometieron grandes escritores, por ejemplo, Gabriel García Márquez fue un hombre muy infiel, Mario Vargas Llosa también, hemos comentado el caso de Pablo Neruda, el caso de Cortázar, que de hecho enfermó de VIH-Sida en sus últimos años y contagió a la esposa. Hablamos del caso también de Carlos Fuentes, ¿no? Que aprendimos que él tuvo una muy mala relación con sus hijos, no le dejó nada de su herencia a su única hija Cecilia. Entonces, ese es el objetivo de todas estas biografías. Y yo sé que cuando de pronto ustedes ven la biografía de un escritor que admiran, que respetan y de pronto se empiezan a enterar de esos secretos oscuros, puede ser que ustedes al inicio pues se sientan un poco molestos, pero yo creo que es muy importante recuperar la humanidad de cada escritor, siempre con respeto, con cariño, porque si yo traigo esta biografía, créanme que dediqué tiempo a investigar y a recuperar información y precisamente lo hago porque respeto a este escritor en su faceta como escritor, pero también tengo que traer su faceta humana. Así que pues no se molesten. También les agradezco a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Por favor, si es la primera vez que estás viendo un video, suscríbete, regálame un like, comparte el link de mis videos en tus redes sociales, me ayudas un montón, no te imaginas cuánto, porque crear contenido en YouTube no es tan fácil, conlleva mucho tiempo y me apoyas un montón para que el algoritmo me recomiende en tu país de origen. También, si deseas recibir tutorías personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que necesitas. Hay diferentes niveles, desde $34.99, $99.99, $249 y $399 en dependencia de la cantidad de horas que necesites al mes. El tipo de asesorías que brindo es en español y en inglés y puedo ayudarte a hacer un ensayo, a hacer un análisis crítico de una obra literaria, aplicar normativa APA séptima edición, hacer un ensayo biográfico, científico, filosófico, sociológico, argumentativo, contraargumentativo, cualquier tema de español o de literatura que estés abordando. Y también ofrezco mis servicios como tutora completamente personalizada en la elaboración de tesis de investigación y monografías de culminación de estudios a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Así que si te interesa, puedes contratar mis servicios. También agradezco a todas las personas que envían su donativo todos los meses, a Janet, al Planeta Abraham Plantas y Más, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que envían su donativo de $2.49 al mes, les agradezco un montón. Igual a la gente que dona más, tenemos personas que donan $14.99. Agradezco muchísimo la confianza en mi trabajo y pues aquí estamos juntos y creciendo. Y bueno, les recuerdo, ¿verdad? Que si quieren una clase completamente personalizada, es muy fácil, se paga a través de YouTube, eso permite que sea seguro para ti, seguro para mí, y me envías un correíto para que nos pongamos de acuerdo
los días y el horario, porque a veces, obviamente yo estoy en Nicaragua, entonces a veces cuando me contactan estudiantes en Europa, nuestra diferencia horaria pueden ser hasta 20 horas, 23 horas, entonces es importante que nos pongamos de acuerdo. Un dato curioso, una vez me escribe alguien para recibir clases, agendamos el horario y todo, y bueno, estoy yo en la llamada, digo, esta persona nunca llegó, y después me escribe ella de pronto, profe, estoy en la llamada, y eran 15 horas después, y es porque entre ambas había 15 horas de diferencia horaria, y ella pensaba que yo vivía en su país, y pues no, yo vivo en Nicaragua, entonces también nos tenemos que poner de acuerdo en cuanto a los horarios. Y bueno, vamos a tener este ensayo biográfico sobre un grande de la literatura mexicana, gran parte de mi comunidad es mexicana, y quiero que sepan que lo traigo con cariño, con respeto, que admiro a Octavio Paz en su dimensión literaria, pero también la verdad es que la cara oscura de Octavio Paz es que fue un padre irresponsable y un esposo muy celoso. Y acaba de publicarse un libro que habla precisamente de esta faceta humana y poco conocida de Octavio Paz. Recuerden que a la hora de hacer un ensayo biográfico debemos organizar la información en introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencias. A manera de introducción vamos a presentar al personaje, en este caso Octavio Paz, de la siguiente manera. Octavio Paz fue Premio Nobel de Literatura en 1990 y un reconocido poeta, ensayista y escritor del siglo XX. Ha sido el único mexicano en ganar este reconocimiento. Sus obras más importantes fueron Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad, Retrato de la sociedad mexicana, Águila o Sol, libro de prosa de influencia surrealista y El arco y la lira. Recibió además del Nobel el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes, que ustedes saben que son dos premios en lengua española súper importantes. Y casi siempre cuando un escritor gana el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, casi siempre gana el Nobel. No siempre, porque Jorge Luis Borges, por ejemplo, ganó estos premios, pero no ganó el Nobel. Sin embargo, casi siempre van de la mano, ¿no? Su vida, sin duda, estuvo llena de éxitos profesionales. Sin embargo, en la vida personal tuvo profundos desaciertos. Abandonó completamente a su única hija, la cual pasó hambre y frío en un albergue donde fue abusada, desafortunadamente, físicamente. Ustedes saben que no puedo decir algunas palabras en YouTube, en reiteradas ocasiones. Octavio no solo no le envió un solo peso para ayudarla en un exilio forzado por razones políticas, sino que además fue un esposo celoso y posesivo que truncó de manera directa la carrera de su ex esposa porque él no quería que ella lo ensombreciera, no quería la competencia en su hogar. Esta es la vida de un hombre que triunfó en la literatura, pero que falló en su faceta humana. Esta es la vida del gran Octavio Paz. Entonces, vamos a ver en el desarrollo que descubrimos de Octavio Paz. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914, durante la Revolución Mexicana. Apenas unos meses después, al unirse a su padre, Octavio Paz Solórzano, al ejército zapatista, junto con Antonio Díaz Sota y Gama, su madre, Josefina Lozano, lo llevó a vivir a la casa de su abuelo paterno, Irineo Paz, en Mixcoac, entonces un poblado cercano a la Ciudad de México. Ahí radicaron hasta que Octavio Paz tuvo que asilarse en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata ante los Estados Unidos, cargo que mantuvo hasta el año del asesinato de Zapata en 1919. En ese tiempo lo cuidaron su madre Josefina Lozano, su tía Amalia Paz Solórzano y su abuelo paterno, Irineo Paz, un soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, intelectual, liberal y novelista. Su padre, Octavio Paz Solórzano, fue el menor de 7 hermanos, trabajó como escribano y abogado para Emiliano Zapata y estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la revolución. También el padre de Octavio fue diputado y colaboró activamente en el movimiento vasconcelista. Todas estas actividades provocaron que el padre de Octavio se ausentara de la casa durante largos periodos de tiempo y probablemente este padre ausente hizo que Octavio Paz repitiera los mismos errores con su única hija biológica, porque eso también me parece súper triste. O sea, que él solamente tuvo una hija, ¿ok? Y no la apoyó, no la cuidó y no la protegió. Por eso digo de que este es como el lado oscuro de Octavio Paz. Triunfó como novelista, como escritor, Premio Nobel de Literatura, reconocido, cargos diplomáticos, que ya vamos a hablar de eso, de su carrera diplomática, pero la verdad es que como padre y como esposo no fue el mejor.
Su educación inició en los Estados Unidos, en donde su padre Paz Solórzano llegó en octubre de 1916 como representante del gobierno de Zapata. La estancia en los Estados Unidos de casi 2 años significó para Octavio el enfrentamiento con la imposibilidad de comunicarse en inglés. Según recuerda Paz, en Los Ángeles sus padres lo llevaron a un colegio y como no hablaba ni una sola palabra de inglés, le costó mucho trabajo ese día comunicarse con sus compañeros, así que el primer día sufrió burlas y claro, pues se peleó con los compañeritos de la escuela porque se burlaban de que él solo podía hablar español y también se burlaban de que fuera mexicano. Regresó a casa con el traje desgarrado, un ojo semicerrado y la boca rota. Tal vez por eso, cuando se hizo catedrático universitario en las universidades más importantes de los Estados Unidos, él desarrolló un inglés prácticamente a la perfección. Además, como él ya estaba ejerciendo su cargo diplomático, pues obviamente necesitaba comunicarse con todo el mundo en inglés. Entonces fue algo que él lo tenía como tarea pendiente y lo logró. Hablaba muy bien el inglés. En 1929, José Vasconcelos se lanzó a la gran aventura de buscar la presidencia, apoyado por aspiraciones legítimas de un sector social identificado con la autonomía universitaria. Arrebatado por la huelga estudiantil, Octavio Paz, pese a no haber participado en el movimiento vasconcelista, comulgó con el ideal que lo guiaba y se vio envuelta en esta gran fe de Vasconcelos y tuvo inclinaciones hacia el marxismo o el sinarquismo en ese momento. Octavio Paz se adhirió al anarquismo sometido por José Bosch, un joven catalán a quien conocería entonces y que lo introduciría al pensamiento libertario. Momento también de elecciones, Paz se enfrentaría a la que sería la disyuntiva de su generación, la política o la violencia, y de ahí la predisposición de algunos a las soluciones extremas y a las fuertes tendencias al fascismo y al marxismo, aunque debemos de decir que en sus últimos años Octavio Paz cambiaba de partido y cambiaba de ideología según su conveniencia, y por eso hay muchos que han dicho que en cierta manera tenía un pensamiento oportunista, al igual que lo hizo Carlos Fuentes. Asumiendo esta elección y siendo consecuente con ella a los 15 años, Octavio Paz se convirtió en activista de la Unión de Estudiantes Pro-Obreros y Campesinos, antecedentes con los que ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde habría de encontrar a dos viejos conocidos de su padre, Antonio Díaz Soto y Gamaliel Santana Banda, quien, como profesor y amigo, le haría compartir la idea de que el movimiento zapatista encarnaba el verdadero espíritu de la revolución. Preocupado por confirmarse la existencia de vínculos entre la moral y la poesía, escribe en 1931, a los 16 años, el que sería su primer artículo publicado, llamado Ética del Artista, donde antes de plantearse la pregunta sobre el deber del artista entre lo que denomina arte de tesis o arte puro, descalifica el segundo en razón de la enseñanza de la tradición, asimilando así un lenguaje que recuerda al estilo religioso y paradójicamente también marxista, encuentra el verdadero valor del arte en su intención y en su sentido. O sea que desde muy joven Octavio Paz tuvo inclinaciones marxistas, inclinaciones revolucionarias, al igual que la hemos visto en otros escritores de nuestra región, en el caso de Mario Vargas Llosa al inicio, aunque después se convirtió más bien en un libertario, comulgó con las ideas comunistas, estuvo en Cuba, lo mismo pasó con Gabriel García Márquez, que incluso participó directamente con los diálogos con la FARC. Todos estos escritores, la misma Gabriela Mistral también tuvo ideas comunistas, socialistas. Estos escritores probablemente debido a que nacieron en cunas no tan ricas, estaban muy comprometidos con la causa obrera, con la causa campesina, lo mismo César Vallejo. Entonces Octavio Paz no estuvo exento de estas influencias. La revista Barandal apareció en agosto de 1931, dirigida por Rafael López Malo, por Salvador Toscano, por Arnulfo Martínez y también por Octavio Paz, jóvenes en ese momento que tenían cierto reconocimiento literario en México debido sobre todo a sus padres. Por ejemplo, a Octavio Paz Solórzano se le conocía en este círculo, o sea, al padre de Octavio Paz, como el autor ocasional de narraciones literarias aparecidas en el suplemento dominical del periódico El Universal, y a Irineo Paz
era el nombre que le daba ya identidad a una calle de Miscoac. O sea que los padres de todos estos intelectuales también habían escrito, habían publicado artículos, así que de una u otra manera, pues sus hijos tuvieron un cierto espaldarazo para publicar también. En medio de encuentros y a veces de desencuentros, de discusiones, el realismo socialista crecía en ese momento en México como la única doctrina viable a la que debían apegarse todos o casi todos los que simpatizaban con las promesas del comunismo. Octavio Paz, cercano a estas ideas, fundó cercano a estas ideas, fundó después de la desaparición de la revista Barandal, que él también dirigía, y ya estando inscrito en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, unos cuadernos del Valle de México, que solo lograrían aparecer por 2 números, pero que sirvió para ya ir publicando algunos poemas que le darían notoriedad. En 1933, Octavio Paz publicó el poemario Luna Silvestre, que fue editado por Miguel N. Lira, que revelaba ya cierta asimilación de temas románticos. Como expresa Carlos Magis, los poemas de Luna Silvestre tocan aspectos del espíritu romántico vigentes aún en la poesía moderna. O sea, básicamente eran poemas de amor, ¿no? Normalmente la mayoría de los escritores, sobre todo en el género de la poesía, inician mucho con el género romántico, del amor, la decepción amorosa, y luego van migrando a otros temas, y obviamente Octavio Paz pues, no fue la excepción. En este momento, prendido a una escritura de tipo intimista, Paz tendrá oportunidad de mostrar sus poemas al gran escritor español en ese momento, Rafael Alberti, quien le señalará una contradicción entre su ideal revolucionario de la poesía y la política. Alberti había llegado a México en 1934 y obviamente en ese momento era un poeta súper famoso, ¿ok? Él reflejaba el advenimiento de un lenguaje socialista congruente con su poesía y por tanto, pues su presencia en México fue un acontecimiento que atrajo a todo este grupo de intelectuales, obviamente incluidos entre ellos a Octavio Paz. Y cuando Octavio Paz, porque ahí está esta anécdota, le enseñó sus poemas a Alberti, él le dijo, bueno, esto no es poesía social, no es tampoco una poesía revolucionaria en su sentido político, pero creo que Octavio es el único poeta revolucionario entre todos ustedes, porque es el único en el cual hay una tentativa por transformar el lenguaje. O sea que realmente Octavio Paz no hizo una poesía tan ideológica, tan política, tan comunista de denuncia social, sino que más bien era una poesía de corte amoroso. A fines de 1936, Octavio Paz escribiría la primera versión del libro de poemas Raíz del Hombre, que fue publicada en enero del siguiente año. El libro fue saludado por 2 reseñas, una crítica y otra aguda, de Jorge Cuesta y la otra, bastante despiadada, de Bernardo Ortiz de Montellano, ambas publicadas en el número 2 de la revista Letras de México. Este poemario lo dará a conocer frente al poeta Pablo Neruda, quien ya en ese momento tenía mucha fama en Chile y quien lo invitará en 1937 al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en España, por haber escrito su famoso poema No pasarán. Al evento, fíjense que asistirían más de un centenar de escritores, entre los que se encontraban personas tan importantes para la literatura como Tolstoy de Rusia, John Dos Passos y Ernest Hemingway de Estados Unidos, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y Juan Marinello de Cuba, César Vallejo del Perú, Vicente Huidobro y Pablo Neruda de Chile, José Bergamín, Antonio Machado y Rafael Alberti de España. O sea que realmente este congreso fue la creminata de los escritores en ese momento. Junto con Carlos Pellicer, Octavio Paz llegó a París el 1 de julio de 1937 y ahí conoció a Neruda y a Vallejo, al mito nacido del océano, que así le decían a Neruda, y al vagabundo de la ciudad, que así le decían a Vallejo, porque ustedes saben que él tuvo una vida económica muy dura y llegó a pedir limosnas en la calle, como hay un video que dediqué solamente a la vida de Vallejo, que en ese sentido fue bastante desafortunado, o sea que pasó hambre. De París se movieron a Barcelona y de ahí a Valencia, donde sería la inauguración. Poco después, Octavio sufriría la muerte de su padre, quien se retiró de la política en 1928 y que terminó muriendo el 10 de marzo de 1935
en la colonia Santa Arta Acatlia, al ser arrollado por un tren, un accidente que ocurre porque él era alcohólico. Después de la muerte de su padre, Octavio se traslada a España para combatir en el bando republicano de la Guerra Civil y participó también en la Alianza de Intelectuales Antifascista, o sea que también él tuvo una posición ideológica marcada. En 1937 viajó a Yucatán como miembro de las misiones educativas del general Lázaro Cárdenas en una escuela para hijos de obreros y campesinos de Mérida. Ahí comenzó a escribir Entre la piedra y la flor, que se revisó en 1976, poemas sobre la dramática explotación del campo y el campesinado yucateco. Ya en esta época sí vemos una madurez en la poesía de Octavio Paz y un paso de la poesía romántica a la poesía de denuncia social. Por esta época conoció a la dramaturga, escritora y poeta Elena Garro, a quien conoció en la UNAM y con quien tuvo una hija llamada Laura Elena Paz Garro. La relación con Elena fue súper problemática. Ella afirmaba que Paz no la dejaba escribir y que la tenía presa en su hogar. En un libro publicado por Patricia Rosa, la investigadora afirmó que Paz era un hombre muy celoso, pero no celoso de que ella anduviera con otros hombres, sino celoso del potencial literario que le veía a su esposa. Y que por eso él no quería que Elena escribiera ni publicara, para no verse opacado por ella. A petición de Paz, ella abandonó sus estudios universitarios y también él la presionó para que dejara su trabajo como coreógrafa y actriz en el Centro Universitario de la UAM y su carrera como bailarina de ballet, porque a Paz no le gustaba que su esposa escribiera y la relegó más bien al ámbito privado. Esto es lo que explica el libro. Fue así que durante muchos años ella se convirtió en la sombra de su esposo. Por esa época ambos comenzaron a ser infieles mutuamente. Octavio Paz comenzó a mantener una relación con la pintora Bona Tiberti de Piles, mientras que Elena se enamoró perdidamente del escritor argentino Adolfo Bioy Cáceres. El problema fue que Elena quedó embarazada de este escritor, pero cuando Paz se entera, le dice que se someta a un aborto, porque obviamente ellos tienen que guardar las apariencias de que pues todavía están casados, ¿no? Entonces ella se somete al aborto y esto la deprime mucho y ella intenta desafortunadamente suicidarse en 2 ocasiones en 1947. Luego del divorcio, ella da una entrevista sobre su relación con Octavio Paz, cuando Octavio Paz ya había ganado el Nobel de Literatura, y esta va a ser lo que ella va a decir de estos años de relación y de matrimonio. Yo viví contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En mi vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo fue Paz. Esto nos da una idea de que ese matrimonio fue bastante desafortunado y que ellos tuvieron muchísimos problemas. Y obviamente pues se iban a divorciar, todo el mundo lo sabía, lo notaba. Además, como les digo, ya Octavio tenía otro amorío, ella también. Y el divorcio finalmente llegó en 1959. En este año Paz acudió a la ciudad Juárez a tramitar una separación express. Elena se enteró de esto a través de una notificación judicial, pero igual pues yo siento que este matrimonio ya estaba muerto, ¿no? Ella ya tenía otra relación, había quedado embarazada de esa relación, entonces pues era bastante inevitable la separación. Pero recuerden que había una hija de por medio y eso es lo que siento que es muy doloroso cuando uno recopila la historia de Octavio Paz. En esta época, Elena, la ex esposa de Octavio Paz, porque se estaban divorciando, tuvo una aproximación con el PRI y también una aproximación con su servicio secreto y se convirtió en espía. En el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, perpetrado en noviembre de 1963, se consigna un supuesto encuentro en la Ciudad de México entre la cuentista y ex esposa de Octavio Paz y Lee Harvey Oswald, el hombre que acabó con la vida del presidente de Estados Unidos. Todo esto provocó que Elena se tuviera que ir de México y que se llevara a la hija de Octavio Paz, la cual tristemente prácticamente fue borrada de la vida del escritor. Él nunca más la buscó, nunca le mandó dinero, nunca la apoyó, nunca se preocupó por ella.
Y lo más terrible es que en este periodo en que ellas tienen que salir huyendo, a Elena Paz, la hija de Octavio Paz, le pasaron las cosas más horrorosas que ustedes se puedan imaginar. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En 1959, Paz se unió a Tonati Bertilli de Piscis, con quien convivió hasta 1965, mientras ya era embajador de México en la India. Al año siguiente contrajo matrimonio con la francesa Marie-José Tramini, su compañera hasta el final. En 1937, Paz fue invitado a España durante la Guerra Civil como miembro de la delegación mexicana al Congreso Antifascista, donde mostró su solidaridad con los republicanos y donde conoció y trató a los poetas de la revista Hora de España, cuya ideología política y literaria influyó en su obra juvenil. Sin embargo, como confesó años después en la serie televisiva Conversaciones con Octavio Paz, ese sentimiento de solidaridad por la causa republicana se vio afectado por la represión contra los militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista de Cataluña, entre quienes tenía varios camaradas. Este prolongado proceso de desilusión lo llevaría a denunciar los campos de concentración soviéticos y los crímenes de Stalin en marzo de 1951, y él se apartaría bastante de la ideología comunista. En 1943 recibió una beca muy importante, la beca Guggenheim, e inició sus estudios en la Universidad de California en Berkeley, en los Estados Unidos. 2 años después comenzó a servir como diplomático mexicano y fue destinado a Francia, donde permaneció hasta 1951 y donde conoció a las surrealistas que le influyeron. También colaboró en la revista Esprit. Durante esta estancia, en 1950, publicó El laberinto de la soledad, un innovador ensayo antropológico sobre los pensamientos y la identidad mexicana. Ahora, de enero a marzo de 1952, trabajó en la Embajada Mexicana en la India y después, hasta enero de 1953, trabajó en Japón. Regresó a la Ciudad de México a dirigir la Oficina de Organismos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1955 contribuyó en la Revista Mexicana de Literatura y El Corno Emplumado. En 1956 participó en Poesía en Voz Alta. En 1959 regresó a París y 3 años más tarde fue designado embajador en la India. Y fue así que en 1964 conocería a la francesa Marie-José Tramini, que se convertiría en su última esposa. En 1968 estaba en Nueva Delhi cuando tuvo lugar la masacre de Tlatelolco, como parte del movimiento de 1968 en México el 2 de octubre. En señal de protesta contra estos lamentables sucesos que empañaron la celebración de los Juegos Olímpicos, supuestamente, vean que Marco supuestamente renunció a su cargo de embajador, dejando patentes sus diferencias con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, hoy se sabe que solo dejó el cargo de manera momentánea y que en realidad siguió cobrando su sueldo mensual entre 1968 hasta 1973. O sea que Octavio Paz lo compraron, básicamente. En otras palabras, pues la crítica pública fue solo una mampara para ocultar sus intereses algo oportunistas. Trabajará los próximos años enseñando en diversas universidades estadounidenses como la de Texas, Austin, Pittsburgh, Pensilvania, y también será catedrático en Harvard. O sea que no podemos negar que Octavio Paz era un hombre culto, inteligente, preparado, docente universitario, un hombre súper inteligente. Sin embargo, en este año, y aquí viene la parte oscura de su vida, la hija que tenía con Elena Garro publicó una carta abierta contra su padre Octavio Paz. En esta carta lo acusó de abandonarla mientras ella sufría enfermedades y penurias en el exilio que ella y Garro se autoimpusieron en Estados Unidos y en España durante los años 70 y 80. Laurelena, que era la hija de Octavio Paz, y su madre tuvieron que vivir en un albergue para indigentes en Madrid y pasaron hambre y frío. A pesar de estas terribles penurias, Paz no les envió un solo centavo.
Laurelena Paz creció llena de carencias emocionales y fue abusada sexualmente estando en este albergue. Esto hizo que comenzara a abusar del alcohol y también de las drogas. También en esta época desarrolló cáncer de mama y estados de larga depresión en los cuales intentó suicidarse. Mientras su padre cosechaba éxitos e incluso ganaba por esos años el Premio Nobel de Literatura, Laurelena sufría todo tipo de problemas. En una carta que le envió su exesposa Elena Garro a Octavio Paz, le expresó lo siguiente: le pido a Dios que la recoja antes que a mí, pues no sé qué será de ella en este mundo atroz. A ti te pido que la ayudes. Recuerdo que nunca la quisiste, ni siquiera fuiste el día que nació. Pero si pudieras tener una pizca de caridad para ella, gracias por la atención que merezca esta súplica. Sin embargo, él ni siquiera le va a contestar la carta y su hija pues seguirá en esta espiral totalmente autodestructiva. La relación con ella se fracturó por completo y no se hablaron durante muchos años. En 1971, el escritor regresó a México protegido por el presidente Luis Echeverría, quien también estuvo ligado a la masacre estudiantil de Tlatelolco. Por tanto, pues todo esto, esta crítica feroz de Octavio Paz contra la masacre, pues era algo de mentira, ¿no? En sus últimos años, Paz buscó a su única hija e intentó hacer las paces con ella después de más de 20 años de abandono total. Lo hizo realmente de manera económica, dejándole un fideicomiso de por vida que, seamos honestos, nunca pudo llenar los vacíos de su niñez y el haber tenido a un padre tan famoso y a la vez tan ausente. Laurelena murió en un asilo de ancianos cuidada en sus últimos años por uno de sus primos y en el más total abandono. El 19 de abril de 1998, Octavio Paz, a sus 84 años, murió en la casa de Alvarado, ubicada en la calle Francisco Sosa del barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México. El escritor había sido trasladado por la presidencia de la República en enero de 1997, ya bastante enfermo, luego de que un incendio destruyó su departamento y parte de su biblioteca el domingo 22 de diciembre de 1996. Durante un tiempo, la Casa Alvarado fue sede de la Fundación Octavio Paz y ahora lo es la Fonoteca Nacional. Entonces, como podemos notar, la vida de Octavio Paz fue una vida de éxito, de logro. No critico en cierta manera que haya sido un oportunista, porque también lo podemos ver como que fue un diplomático y de una u otra manera pues acomodó la ideología a su conveniencia. Algo que no crean que es tan extraño en los escritores, ¿no? No quiero decir nombres, pero hay muchísimos escritores que han empezado con una ideología y han terminado con otra, siendo comprados. Esa es la realidad, ha pasado. Sin embargo, la parte cruda y oscura de Octavio Paz siento que es esa mala relación con su hija, o sea, muy al estilo de Neruda, que abandonó totalmente a Malva, pues también él abandonó a Laurelena, y la realidad es que ella tuvo una vida muy desafortunada y esto la marcó, el abandono de su padre la marcó. Entonces, ¿de qué vale haber ganado el Nobel de Literatura si fallaste así como padre? A manera de conclusión, quisiera decir sobre la vida de Octavio Paz lo siguiente. Sin duda, Octavio Paz fue un gran escritor. Cultivó todos los géneros literarios, la novela, la poesía, el ensayo y el cuento. Ganador del Premio Nobel de Literatura, del Premio Cervantes y del Premio Príncipe de Asturias, sin duda Paz fue un triunfador en el ámbito literario. Se desempeñó como catedrático importante en las mejores universidades del mundo, entre ellas Harvard, y aunque tuvo acercamientos iniciales con la ideología comunista, en sus últimos años tomó mucha distancia de la misma. Sin embargo, Paz fue también un esposo posesivo y celoso, y por desgracia también fue un padre ausente. Su única hija tuvo múltiples carencias emocionales y económicas que la llevaron a desarrollar una terrible dependencia del alcohol y de las drogas. Por alguna razón, la sensibilidad que vemos en su poesía no se tradujo en una sensibilidad paternal.
Y en este sentido, Octavio Paz falló. Sin embargo, será siempre recordado como el único mexicano que logró ganar el premio Nobel. El primero en demostrar que las letras castellanas también pueden ser esculpidas en Latinoamérica. Y por supuesto, vamos a finalizar esta transmisión leyendo uno de los poemas más importantes de Octavio Paz. Este se llama La poesía, dedicado a Luis Cernuda. Llegas silenciosa, secreta, y despiertas los furores, los goces, y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio, como un solitario combatiente contra invisibles huestes. Verdad abrasadora, ¿a qué me empujas? No quiero tu verdad, tu insensata pregunta. ¿A qué esta lucha estéril? No, es el hombre criatura capaz de contenerte. Avidez que solo en la sed se sacia, llama que todos los labios consume, espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas. Subes desde lo más hondo de mí, desde el centro innombrable de mi ser. Ejército, marea, creces, tu sed me ahoga, expulsando tiránica aquello que no cede a tu espada frenética. Ya solo tú me habitas, tú sin nombre, furiosa sustancia, avidez subterránea, delirante. Golpean mi pecho tus fantasmas, despiertas a mi tacto, y helas mi frente, abres mis ojos. Percibo el mundo y te toco, sustancia intocable, unidad de mi alma y de mi cuerpo, y contemplo el combate que combato y mis bodas de tierra. Nublan mis ojos imágenes opuestas, y a las mismas imágenes otras, más profundas, las niegan. Ardiente balbuceo, aguas que anega un agua más oscura y densa. En su húmeda tiniebla vida y muerte, quietud y movimiento son lo mismo. Insiste vencedora, porque tan solo existo porque existes, y mi boca y mi lengua se formaron para decir tan solo tu existencia y tus secretas sílabas, palabra impalpable y despótica, sustancia de mi alma. Eres tan solo un sueño, pero en ti sueña el mundo, y su mudez habla con tus palabras, rozo al tocar tu pecho, la eléctrica frontera de la vida, la tiniebla de sangre, donde pacta la boca cruel y enamorada, ávida aún de destruir lo que ama y revivir lo que destruye con el mundo impasible. Y siempre idéntico a sí mismo, porque no se detiene en ninguna forma, ni se demora sobre lo que engendra. Llévame, solitaria, llévame entre los sueños, llévame, madre mía, despiértame del todo, hazme soñar tu sueño, unta mis ojos con aceite, para que al conocerte me conozca. Este es uno de mis poemas favoritos de Octavio Paz. Obviamente hay muchísimos poemas porque un premio Nobel de literatura, recuerden que no gana el Nobel por una única publicación. Un premio Nobel de literatura tiene que mantenerse publicando, se tiene que demostrar que su obra realmente se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces esto es algo muy importante porque uno no gana un Nobel sobre un determinado libro. Sí lo gana en un determinado año, pero normalmente toman en consideración la trayectoria literaria del escritor. Les dejo como siempre al final de todos mis ensayos biográficos mi lista de referencias por si ustedes se quieren ir a la fuente primaria y leer todos estos artículos sobre Octavio Paz. Les recuerdo siempre que en la lista de referencias de todo ensayo biográfico ustedes deben de indicar el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la publicación del documento, el título del documento y el URL. Si no hubiera autor, y es lo que se le llama autor corporativo, o sea, la revista, en este caso la revista Quién o El País o El Mercurio, ¿no? Si es un periódico,
pues se cita directamente al periódico si no hay periodista identificable. Hay muchísimas revistas que a veces publican sin el nombre de sus periodistas. Como por ejemplo aquí, la revista Quién, he aprendido a perdonarlo, nos dijo Elena Paz en su última entrevista y aquí tenemos el URL. Entonces es importante que también esto lo tengan presente. Por ejemplo aquí, Flores M, aquí hubo autor identificable, Flores es el apellido, M es la inicial del nombre, 2018, el año de la publicación del documento, Elena Garro, la esposa, víctima y enemiga de Octavio Paz, es el nombre del documento y aquí obviamente el URL. Entonces es importante, recuerden que a la hora de hacer un ensayo biográfico o cualquier ensayo, hay que mantener la rigurosidad científica, siempre dándole crédito al autor, a la fuente e incluyendo una buena lista de referencias. Bueno, espero que les haya gustado este ensayo biográfico sobre la vida de Octavio Paz. El objetivo de estos ensayos es siempre recuperar la visión humana del escritor, de la autora, no es criticarlo, aunque ustedes no lo crean, no es tampoco destruirlo, al contrario, si yo traigo la biografía de alguien es porque lo admiro, porque lo respeto, porque su obra me encanta. Pero como periodista también siento que tengo la función de difundir ese rostro oculto o esas cosas que no sabemos de estos escritores y que al final nos sirven para humanizarlo. Te recuerdo también que en la link de la descripción de todos mis videos te dejo el ensayo por si quieres descargarlo y leerlo. También me gustaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios si sabías lo que te conté hoy sobre la faceta de padre y de esposo de Octavio Paz. ¿Y qué opinas sobre esto? ¿Crees realmente que un ser humano, que alguien que gana el Nobel, está justificado y puede abandonar una hija a su suerte? ¿Por qué crees que Octavio Paz fue tan mal padre? ¿Por qué será que nunca se preocupó por Laurelena? ¿Por qué no la apoyó económicamente? Aunque ya sé que la parte económica no es lo más importante, pero bueno, hubiera sido algún tipo de apoyo. ¿Por qué se desligó de esa manera de su única hija? Déjame saber en la casilla de los comentarios qué opinas al respecto. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y por supuesto nos seguimos viendo. Bye bye.